Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Buenas tardes, vamos a empezar con la siguiente presentación de la Semana Negra, que me hace mucha ilusión por dos razones. Primera, porque es la primera vez que Álvaro Colomer viene a la Semana Negra, y aquí los debutantes siempre sois muy bienvenidos porque los tratamos muy bien, porque queremos que vuelvan más antes que después. Segundo, porque Álvaro Colomer es un buen amigo desde hace unos cuantos años. Y tercero, también porque Álvaro Colomer es uno de los periodistas culturales más importantes de este país. Y no solo eso, sino que es un estupendo novelista. Se prodiga poco, pero ha publicado novelas excelentes como Los bosques de Uppsala o Aunque caminen por el Valle de la Muerte, que aprovecho para recomendaros que leáis cuanto antes. También publicó un ensayo, Guardianes de la Memoria, que ganó el Premio Internacional de Excelencia en Periodismo, en inglés, pero bueno, lo digo en español para no hacer demasiado ridículo, porque todo se graba y no quiero que esto ande por las redes. Y viene ahora con un libro que tiene un título un tanto engañoso, porque si uno lee Aprende a escribir, puede pensar que es un libro, un manual de escritura, que es una especie de variación de los libros de autoayuda, ¿no? Aprende a escribir y a contar tus historias para liberarte y demás. Pero no es eso, en realidad es un compendio que reúne unas cuantas entrevistas, creo que son 87 entrevistas, que ha venido haciendo en los últimos 4 o 5 años. Empezó en septiembre de 2020 o en octubre, a finales de ese año, y ha venido haciéndolas con regularidad para una sección que mantiene en la revista digital Zenda, en la que coordina el apartado de crítica literaria, de reseña, de artículos y demás. Es una sección en la que escritores de distintas generaciones, de distintas escuelas, de distintos caracteres, cuentan cómo afrontan ellos en su día a día el trabajo de escritura. El libro compendia, no son entrevistas en el sentido estricto, son reportajes o crónicas escritas a partir de las conversaciones que él mantiene con esos autores. En el libro están todas las que publicó, más algunas inéditas o que estaban inéditas con el momento que el libro salió a la calle. Como lo interesante es que sea él quien nos cuente, yo quería empezar por una parte preguntándote cómo surge esta serie. Y por otra, tú llevas más de 20 años dedicado al periodismo cultural. Y 30 también. ¿Y 30 más de 30? Sí. Pues tienen mi edad más o menos. 50. Bueno, no, soy más joven entonces. Bueno, pues felicidades. Y en el prólogo cuentas cómo fue una de tus primeras conversaciones con un escritor. Me gustaría que lo contaras y que luego, porque tiene que ver también con el trasfondo del libro, Claro. que nos hablaras de ese episodio y que luego nos contaras cómo empiezas a trabajar Aprende a escribir. Bueno, la anécdota esta que tú buscas es... yo soy de la generación que leer, digamos, de los periodistas culturales que nacimos casi a la vez que la revista que leer, digamos, aparte de hacer reportajes sobre escritores y sobre literatura y sobre novelas, también hacía muchos reportajes sobre la vida de los escritores, ¿no? Y entonces muchas veces te llamaba el director de la revista y te decía, oye, haz un reportaje sobre cómo es la biblioteca de los escritores, otro reportaje sobre cómo es el escritorio que tienen encima de la mesa los escritores y tal. Y una de estas que me tocó fue llamar precisamente a varios escritores para preguntarle qué tenían encima de la mesa mientras trabajaban, en la época en la que no había tantos ordenadores, digamos, ¿no? Y me acuerdo que llamé a Francisco Umbral, entre los que llamé. En aquella época también las llamadas eran, bueno, teléfono fijo de casa, y los escritores respondían sin saber quién estaba al otro lado del teléfono. O sea, no es como ahora que pides permiso, digamos, envías un email advirtiendo de que quieres una entrevista. Entonces me acuerdo que llamé a Francisco Umbral, lo debí pillar en un mal momento, y le pregunté, oiga, ¿usted encima de la mesa qué tiene? Bueno, y me echó una bronca, yo debía tener como 19 años o así, yo era un pipiolo y me echó una bronca, de, ¿usted se cree que tengo yo que perder el tiempo
respondiendo a gente que para qué tengo encima de la mesa, pues qué coño importa eso, no sé qué. Bueno, me echó una bronca tremenda, pero no causó el efecto que él buscaba, porque yo he seguido haciendo mucho este tipo de periodismo porque me ha divertido mucho siempre. Y lo que hago en este libro precisamente es entrevistar a 87 escritores que van desde Ida Vitale, que tiene 101 años ahora, hasta Mario Obrero, que tiene 20 años, y preguntarles cómo escriben las novelas, pero a un nivel físico. O sea, no cómo construyen los personajes o cómo estructuran los argumentos, sino, oiga, ¿usted qué hace para escribir cada día? ¿Cómo afronta el trabajo? Y entonces, básicamente, lo que aquí cuenta cada uno de ellos es, bueno, pues que me levanto a las 9 de la mañana, me pongo delante del ordenador, hago 2 horitas de trabajo, y cada uno de ellos, al explicar su método de trabajo, pero a nivel práctico, describe, digamos, hace como una genealogía de cómo escriben los escritores en el primer tercio del siglo XXI. Porque aquí hay un siglo de escritores, desde Ida Vitale hasta Mario Obrero, son un siglo de vida de escritores, y no hay tanta diferencia muchas veces entre cómo escribe alguien de 90 años a cómo escribe alguien de 20. Y eso es un poco lo que demuestra el libro, digamos, cómo es. Yo soy profesor también de escuela creativa y lo que veo es que la mayoría de alumnos no escriben porque no se ponen a escribir. Y por más que les explicas cómo se crea un personaje o cómo se estructura la novela, el fallo es que no se ponen a escribir. Y lo que explica este libro es por qué los escritores que publican sí que se ponen a escribir, por qué ellos sí y tú no. Y entonces, viendo cómo consiguen ellos generarse la necesidad de sentarse a escribir 1, 2, 3, 4 horas al día, viendo cómo se motivan ellos mismos, porque también se tienen que motivar, aunque sean escritores famosos, tú aprendes también un método para poder trabajar tú también. Y eso es lo que busca este libro. Fijar cómo trabajan los escritores en el siglo XXI y incentivar a los nuevos escritores enseñándoles de qué modo tienes que motivarte para estar 3 o 4 horas solo en tu casa, aburrido, delante del ordenador, sin nadie que te diga si lo que estás escribiendo es bueno o malo, cómo te motivas para esto. Y aquí es cómo se motivan todos estos escritores. Y ahí entonces surge el surtido de supersticiones y manías y trucos que tiene cada uno, que aunque la mayoría de escritores son muy normales, todos no dejan de tener. Una persona que está todo el día en casa sola escribiendo acaba generando neuras, ¿no? Es normal, digamos, ¿no? Y entonces aquí también se atiende un poco a explicar estas neuras de cada uno. Hay una entrevista con Hemingway, no en este libro, una entrevista histórica, en la que recuerdo que le preguntaban cómo es el oficio de escribir. Él decía, durísimo. Yo estoy 10 horas al día, a las 10 de la mañana pongo una coma, a las 2 de la tarde la quito y a las 8 de la tarde vuelvo a ponerla, ¿no? Claro. Hay una palabra que, aun con las distintas formas de afrontar la escritura, hay una palabra que, salvo en el caso de los poetas, que son más peculiares, recorre el libro, que es esa disciplina. Claro. Claro, aquí la base, lo que aprendes de todos es básicamente que hay que tener una disciplina, no importa cuál. Hay escritores que dedican solo 1 hora al día y hay escritores que dedican 12 horas al día. Hay cierta tendencia a la mayoría de escritores a decir que trabajan 16 horas al día, cuando luego en realidad no es cierto. También hay que tener en cuenta que tienen un periodista delante y tienen que venderse un poco, digamos, ¿no? Pero lo que sí que ves en todos es que hay unos horarios fijos de trabajo y hay luego también o sea, unos trabajan por horas y otros trabajan por productividad. Aquí sale también en The Paris Review, que es donde tú hablas de la entrevista esta que sale de Hemingway. Este libro es una especie de Paris Review, pero concentrado, yendo al grano, digamos, ¿no? Pues también ahí se hablaba del método Graham Greene, que el método Graham Greene era que Graham Greene, él se imponía a escribir cada día entre 300 y 500 palabras. Y dice que si alcanzaba esas 500 palabras en media hora, ya tenía el resto del día libre. Pero si tardaba en conseguir esas 300 palabras, con cierta calidad, claro, tardaba 8 horas, pues ese día estaba jodido y se había quedado sin ir a jugar a tenis o lo que hiciera en el tiempo de ocio que tenía, digamos, ¿no? Entonces hay como estos dos métodos de trabajo, el que trabaja por productividad y el que trabaja por horas. Pero todos tienen esta clave de hay que producir al día un número de páginas. Roald Dahl decía, si tú escribes una página al día, tienes una novela de 365 páginas a cabo de un año. Es así de sencillo escribir una novela. Y no hay más. Y de hecho, cuando muchos escritores estos les preguntas por cosas más de curso de escritura creativa, como, bueno, pero ¿usted cómo construye a los personajes y tal? En la intimidad todos te dicen que todo esto es intuición, que todo lo que se dice muchas veces en las escuelas de escritura es relleno, que nadie construye la novela, una estructura o un personaje siguiendo todo lo que se dice en una escuela de escritura. Simplemente te pones delante del folio en blanco, delante del ordenador y acaba saliendo un personaje y acaba saliendo una novela, digamos, ¿no?
Tú mencionas en el prólogo justamente las entrevistas de Peris Review y además asocias ese tipo de entrevista en torno al taller del escritor a una actitud de voyeur, a un voyeurismo. Claro, esta novela, este libro es 100% el trabajo de un voyeur. Es, digamos, también volviendo a Roald Dahl, el Roald Dahl dijo ya en su momento que los escritores tenían dos tipos de vida, ¿no? La vida pública, que en realidad no responde a la realidad de cómo escribir una novela. Es decir, tú ves no sé, a los escritores, a los grandes escritores españoles, a Enrique Vilamatas, o sea, desde Enrique Vilamatas a Pérez Reverte, digamos, todo el arco que eso implica, por así decirlo, y tú los ves en su actitud pública y dices, bueno, no vas a aprender nada de cómo se escribe una novela viéndoles en la vida pública. Lo que decía Roald Dahl es, si tú quieres saber cómo es un escritor de verdad, tienes que verlo en su vida íntima, digamos, ¿no? Y esto es lo que hace, o sea, este libro tiene una actitud de voyeur porque se mete en el despacho y dice, déjeme ver todo lo que usted hace. Y entonces aparecen todas esas cosas que en condiciones normales no te dirían. Por ejemplo, Fernando Aramburu tiene encima de la mesa un cactus que es una gran bola con pelos y le llama Mendizábal. Y entonces él, cuando escribe una página, cuando acaba de la jornada laboral, le lee la página a Mendizábal, para que Mendizábal le diga qué le parece. Esto es una gilipollez, es una cosa de alguien que está aburrido de estar solo, pero en realidad te está diciendo Aramburu que tienes que leer lo que has escrito en voz alta. Él lo hace haciéndolo esto para divertirse y para no volverse loco, pero en realidad el truco te está enseñando, hay que leer en voz alta. Casi todas las excentricidades que detectas aquí o que te dicen los escritores, en realidad responden todos a un motivo necesario en el proceso creativo. Y entonces, bueno, vas todo surtido de ejemplos y anécdotas que van saliendo aquí de los métodos que van teniendo todos. Hay una cosa que dices en el prólogo con la que yo no sé si estoy de acuerdo, que es que ya no existe esa pose afectada del escritor. ¿De verdad crees que los escritores ya no adoptan o adoptamos una pose pública? Yo creo que no, y aparte creo que aquí, en el festival, me estaba yo fijando antes y es un ejemplo claro. No sé si este festival representa muy bien el pero conjunto del sistema literario, ¿no? Solo fijándote en la indumentaria de los escritores es exactamente igual que las del público, que eso es algo que antes no pasaba. O sea, antes lo que se dice en el prólogo es, tú en los años 50 del siglo pasado te podías encontrar a Jean-Paul Sartre en una cafetería de París, sentado ahí, en realidad era el Instagram de la época, sentado ahí solo para que la gente le viera, pero con una actitud distinta a la de los alumnos que se acercaban para hablar con él, con su gabardina negra, su pipa, su no sé qué, era una pose que había que vender. Y esto actualmente se ha perdido, yo creo que afortunadamente. Los escritores de ahora ya no tienen como ya no van por la vida de escritores, que yo creo que no lo hacen porque ahora les apedrearían, pero digamos ya se ha perdido eso, digamos, ¿no? Esa distancia se ha perdido. Eso tiene cosas buenas y malas. Buenas en cuanto a que significa que el público, el lector, ya se ha emancipado, ya no necesita un escritor guía que le diga no solo cómo ha de escribir, sino cómo ha de ser moralmente, que eso es lo que hacían antes, Camus, Sartre, todos estos escritores eran guías morales. Cortázar, la gente miraba a Cortázar no solo como gran escritor, sino como un gran guía moral, ¿no? Lo que les escuchabas con atención. Ahora un escritor que habla de algo que no sea su novela, yo creo que al público le es bastante igual lo que diga. Este señor que me hace hablando de Rusia si no sabe nada de Rusia, digamos, ¿no? Y esto antes no era así. Entonces yo creo que se ha perdido el escritor esa pátina que tenía de elevación. Quizás ahora la tienen otro tipo de profesionales, los tertulianos, no lo sé. Y ahora ya solo queda el escritor realmente que está en su casa trabajando. Ese es el único que ya interesa, porque el escritor fuera de su ámbito laboral, yo estoy convencido que ya no tiene la importancia que tiene. O sea, yo creo que aquí la gente viene a escuchar gente hablando de sus libros, pero no vendrían si dijeran, bueno, vamos a escritores hablando de el problema de Ucrania. Y bueno, este escritor que sabe de Ucrania, que sabe más que un periodista o que un tertuliano, digamos, ¿no? Y eso antes no, antes el escritor congregaba todo esto. Era el escritor y aparte era como un pequeño sabio que podías escuchar para todo. Y esto, gracias a Dios, se ha perdido. La sección ha ido cogiendo cuerpo y popularidad en estos últimos 5 años, pero ¿cómo era al principio llamar por teléfono a Pérez Reverte y decirle, oye, tú
¿Qué haces para? ¿Cómo Bueno, escribes? ¿No? además, precisamente Pérez Reverte, o sea, hay algunos escritores que les gustaba mucho. O sea, Pérez Reverte le gustó como a muchos, porque en realidad tú llamas para decir, oiga, ¿qué hace usted en la intimidad? ¿No? ¿Cómo trabaja en la intimidad? Y a la mayoría de escritores les ha gustado bastante. No he tenido problemas con ningún escritor. Solo Marta Sanz me puso alguna pega, porque Marta Sanz decía que esto romantizaba un poco la profesión de escritor, y a ella no le gusta. En realidad no la romantiza, pero sí que es verdad que como explica las cosas que hacen los escritores en la intimidad, sí que en un momento dado alguien puede sacar la conclusión de que los escritores son muy raros o algo así. Pero claro, cuando un escritor te cuenta una rareza, es imposible como periodista no ponerla. Pero eso no significa que la rareza sea la norma, claro, digamos, ¿no? Pero la mayoría de escritores les gustó mucho. Y la sección funcionó muy bien. La sección está muerta ahora. Ahora estoy con una sección que es mucho mejor, que se llama La Llamada. Lo digo, esto es para que si alguien quiere mirarla. Entrevisto a escritores para que me cuenten en qué momento de su infancia y juventud decidieron hacerse escritores y qué pasó para que se jodieran la vida. Sí, porque claro, laboralmente se jodieron la vida, digamos, ¿no? Y hay algunas historias maravillosas, si me permites. Samantha Schweblin, el otro día me contaba, Samantha Schweblin, la escritora argentina, tiene su abuelo era un famoso grabador y pintor argentino, pero famoso a nivel de toda Latinoamérica. Y era un artista importante en Latinoamérica, y entonces se llevaba mal con la familia porque tenía una vida de artista y su mujer no lo soportaba y se había alejado de la familia. Pero cuando nació Samantha, se presentó el abuelo en casa y pidió a su hija, a la madre, que por favor le dejara una vez cada 15 días coger a Samantha a partir de los 6 años y llevársela todo el día, los sábados, y devolverla o el sábado por la noche o el domingo por la mañana. Y la madre dijo, bueno, es bueno que la niña tenga relación con su abuelo, vale. Y entonces, en la primera vez que la llevó, el abuelo le dijo a Samantha, en estas reuniones que tú y yo vamos a tener cada 15 días, no te voy a llevar al tío vivo, no vamos a ir a comer helados, no vamos a ir a hacer este tipo de cosas. Dice, yo te voy a entrenar para ser artista durante estos días, tal. Entonces, durante varios años, él lo que hacía cada día era, cada domingo le hacía hacer una cosa diferente para ser artista. Como, por ejemplo, la llevaba a una feria de antigüedades y le enseñaba a robar un reloj para venderlo 2 paradas más allá, vendérselo a otro tío de la tienda de antigüedades. Le enseñaba a coger el tren gratis, le enseñaba a coger el autobús gratis, y luego, lógicamente, la llevaba a un museo, estaban todo el día en el museo, la llevaba con sus amigos alcohólicos los sábados por la noche de cachondeo, la niña con 7 años ahí en medio, y al final Samantha ha salido como una de las mejores escritoras. Él quería que fuera pintora, pero ha salido una de las mejores escritoras. Entonces ahora estoy preguntándole a los escritores. Lo de Samantha es muy chulo. Normalmente las historias no son tan espectaculares, claro, ¿no? Pero estoy preguntándoles que en qué momento tal. Entonces es esa cosa de seguir indagando en bueno, cómo son por dentro, o cómo se formaron, o cómo escriben, o cómo trabajan, o sea, cómo es la vida de los escritores, que yo creo que es un documento periodístico que de alguna forma hay que dejar. La gente tiene que saber esto para el futuro. Yo, que había leído, no todos, pero muchos de los artículos cuando aparecieron publicados en Zenda, cuando cogí el libro y lo tuve en las manos y lo abrí, me llamó la atención la estructura del libro. El modo en que habías distribuido las entrevistas en los artículos en esos 4 bloques. Claro, lo que pasaba aquí es que estos son entrevistas de 3-4 horas. Pero luego se reducen a artículos de 3 o 4 páginas. Entonces lo que yo hacía era como componer un Frankenstein. Es decir, de cada escritor, si un escritor me decía lo mismo que otro en ciertas cosas, por ejemplo, los escritores que imprimen, todos más o menos actúan igual, corrigen luego en el folio impreso y ponen flechas y hacen un poco así como la típica imagen que tenemos todos del manuscrito de Proust, lleno de notas por todas partes, ¿no? Entonces, si un escritor me contaba esto, aunque otro me volviera a contar lo mismo, ya no lo ponía. Entonces, luego, a la hora de ordenar los escritores, haces como un Frankenstein diciendo, bueno, desde que se inicia el proceso de escritura de la novela hasta que se acaba, coloca a todos los escritores entrevistando de tal modo que el primero te hable de cómo se gesta la idea, que el segundo te hable de cómo esa idea haces un esquema para ampliarla, y de tal modo que todos los escritores compongan como un Frankenstein en el que la suma de todas sus experiencias permita seguir todo el proceso creativo. Entonces, es verdad que el libro está estructurado en 4 partes, que es inspiración, escritura, corrección y publicación. Y entonces, pues al principio empieza los escritores que me hablaron sobre todo de cómo se inspiran, sobre todo los poetas. Aquí los poetas tienen mucho que decir en esto, porque son los que tienen como más flashes, digamos, más destellos, como dice para Jim Ferré, destellos, digamos, ¿no? Mientras que los narradores normalmente son más racionales y se les ocurre una idea racionalmente y tiran de ella, pero el poeta es más tal, ¿no? Entonces,
se va componiendo todo el libro como componiendo una figura de el arco del proceso creativo de un escritor. Y tú eres, como he dicho, aparte de periodista, escritor, novelista, ensayista. Cuando hacías estas entrevistas, ¿qué pesaba más? ¿El periodista curioso o el escritor que intenta contrastar sus neuras con las de sus colegas? Es que, claro, yo aquí he visto muchas cosas muy chulas que luego he intentado apropiarme, porque hay algunas que son muy buenas, hay algunos trucos. Por ejemplo, Martí Caparrós te dice que él, cuando se le atasca con una frase, la convierte en un octosílabo o en un endecasílabo, que son las unidades de pensamiento del castellano. Si tú coges a un poeta bueno que sepa, tenga la métrica interiorizada, todos los poetas te dicen que es que realmente los españoles y los latinoamericanos hablamos en endecasílabos y en octosílabos. Esto solo lo detecta un poeta, claro, ¿no? Pero Martí Caparrós lo aplica. Dice, cuando una frase se me atasca, la convierto en un endecasílabo y siempre funciona. Dice, en endecasílabo todas las frases funcionan. Y él lo aplica y le va así. Entonces, cuando te dicen esto, yo digo, pues yo también. Claro, a partir de ahora voy a hacer eso tal. Pero entonces me pongo ya en casa, una frase se me atasca, me pongo a contar las sílabas, digo, bueno, esto es un coñazo, esto es insoportable, y no tal. Entonces, lo que he visto es que puedes robar algunos de estos métodos, pero no puedes aplicarte el que no sea tuyo propio. O sea, esto es un manual, o sea, es un muestrario de lo que tienes que hacer, pero luego tienes que generar tu propio método. No puedes robar el de otros porque no funciona. Son neuras tan personales que no puedes robárselas a otro por buena o eficaz que sea la neura, digamos, ¿no? Hay algunas otras, como aparte de la de Caparrós, hay algunas otras muy eficaces, pero no son aplicables a otro. Me fascinó lo de Rosa Montero con sus papeles, sus cartulinas, sus libretas. Yo me perdería en ese, Rosa Montero, mare magnum. Tiene la idea en la calle, que ella lo llama el huevecillo, se le ocurre una idea y lo llama el huevecillo y se lo apunta en un papelito. Entonces yo luego llega a casa y empieza a poner a rellenar libretas con las ideas a lo largo de las semanas y los meses. Luego coge grandes cartulinas, como cuando éramos pequeños en el colegio, y se empieza a hacer como unos super esquemas con una super cartulina que luego se cuelga en la pared. Y hasta que no tiene todo como montado ya en cartulinas, carpetas, papelitos y todo eso, y compuesto tal, no se pone a escribir. Luego hay otros escritores que no, que hay escritores que se ponen a escribir solo con la idea inicial y ya con eso arrancan. Y otros que no, que necesitan hacer todo este plan, como Rosa Montero, y hacerse todos estos esquemas para ponerse a escribir por fin, digamos, ¿no? Entonces cada uno tiene, bueno, su librillo. ¿Cuál fue la confesión que más te sorprendió, que más te impactó, que más te dejó...? Aquí hay que reconocer que es además, agradezco la generosidad tremendamente, pero obviamente la más llamativa aquí es la de Luna Miguel. Luna Miguel me contó que antes de ponerse a escribir siempre se masturba. Claro, yo le dije, digo, ¿estás segura de lo que estás haciendo? Porque voy a empezar por aquí, ¿no? Sí, tal. Luego ya te digo que hay siempre un poco de exageración en muchas cosas. Pero bueno, me agradecí. O sea, ella dice que que se masturba y entonces, claro, como es mujer, pues le entran, bueno, ya me lo dijo así, le entran ganas de una segunda vez, una vez acabó la primera, que normalmente... Y no escribe. Normalmente no se queda dormida como nosotros, digamos. Entonces le entran ganas y aprovecha la energía de la segunda. O sea, no se masturba la segunda vez, pero aprovecha esa energía para ponerse a escribir y se pone a escribir sin lavarse las manos ni nada. Bueno, todo maravilloso. A un periodista era todo maravilloso. De decir, ¿pero qué coño me están contando? Entonces, claro, pero agradecí que alguien me hablara del cuerpo, porque en realidad todos los escritores eran todo como muy mágico, muy etéreo, muy místico. Pero entonces de golpe llegó Luna Miguel y bajó y dijo, a ver, yo estoy en mi casa sola escribiendo, de vez en cuando me masturbo. Lógico, normal, digamos, ¿no? Pero que apareciera ella, me lo contara claramente y yo diciéndole, voy a empezar el artículo por ahí, no me importa, hostia, hace falta que haya escritores así también, que bajen y tal. El texto de Luna Miguel, en Zenda, los artículos se pueden puntuar. Se pueden puntuar del 1 al 5, con estrellitas y tal. El texto de Luna Miguel es el más puntuado de todos, de calle, o sea, fue el artículo más leído, pero con una puntuación más baja. ¿Así? El que tiene la puntuación más baja. O sea, yo me imagino un montón de gente, en mi cabeza me los imagino varones, con la cosa de me lo tengo que leer porque tiene mucho morbo este artículo, pero después de leerlo como, ¿sabes? Esta tía, qué asco, ¿sabes? No sé, hay como una maldad ahí, ¿sabes? Hay como una, qué indecencia, porque el más leído, pero el peor valorado cuando en realidad está escrito con el mismo arte o desarte que los demás, digamos. Pero la gente ahí
rabiosa de, habla de sexo, ¿sabes? Es así. Y yo se lo agradecí mucho que me lo contara. Es la más peculiar, pero luego hay otras. Héctor Abad Falcholince, tomándose Ritalina. La Ritalina es un medicamento que dan los psiquiatras para evitar el TDA, ¿es? Lo de la concentración. Sí. Pues él se la toma, ilegalmente no, o sea, desaconsejadamente por el psiquiatra, porque dice que se la toma es como una anfetamina antigua, o sea, se focaliza y se pone a trabajar como un loco durante horas. Me hizo mucha gracia también, ¿cómo se llama este? El argentino, ya no me viene el nombre, pero es uno de novela negra. Hay muchos. Elmer Mendoza, que dice que siempre antes de ponerse a escribir pide perdón a Dios por la cantidad de asesinatos que va a cometer en la novela. Y este tipo de cosas. ¿Y en algún caso tuviste la impresión de decir, este me la está colando? Bueno, no voy a decir quién. ¿Digas nombres? No voy a decir quién, pero un autor que además, yo estaba con alguien en esa entrevista, estábamos 2 personas, y entonces el autor estaba diciendo que él trabajaba 12 horas al día, que era la única forma, que se levantaba por la mañana y se ponía a escribir tal, no sé qué, y de golpe el otro que estaba conmigo, que yo le había dicho, tú calla la boca, que yo estoy haciendo la entrevista, le dice, pues para trabajar tanto yo te veo todo el día a la tele. Luego le he hecho una bronca tremenda porque digo, oye, estoy haciendo una entrevista, si me quiere vender esta moto, no pasa nada, que luego yo ya elegiré lo que cojo de él. Y si había alguna cosa, algún escritor que obviamente era muy fantasmada o algo, yo ya miraba de coger otro aspecto. Porque no olvido que si es un periodista preguntándome a un escritor, y entonces los escritores pues también se están vendiendo, ¿no? Delante de un periodista, esto es un juego, digamos, ¿no? Entonces tú ya eliges luego lo que coges de cada escritor o no, en virtud de la lógica que tiene lo que te está explicando, digamos, ¿no? PR Reverte, por ejemplo, PR Reverte tiene en su casa 3 máquinas de escribir mecánicas, totalmente operativas, porque dice que el día que se haya el gran apagón, será el único que podrá seguir escribiendo, o sea, no sé. El otro día contaba John Banville que él tenía 2 cuartos, 2 máquinas de escribir, esto lo tiene... casi 2 vidas en función de si era John Banville o Benjamin Black. Esto lo tiene Juan Villoro, tiene 2 ordenadores según el estado de ánimo. Dice que si se levanta negativo, tiene el ordenador de la novela oscura, y luego si se levanta de positivo, tiene el ordenador de la novela positiva. Y escribe 2 novelas a la vez siempre en virtud de su estado de ánimo. Y Karma Riera, que esto los bilingües lo entendemos, bueno, nos parece muy raro, siempre trabaja con 2 ordenadores, uno delante del otro, portátiles. Entonces ella, como todo bilingüe, relaciona el castellano con la lengua de la cultura porque fue escolarizada en castellano, pero relaciona el catalán con la lengua de la intimidad porque en su casa habla catalán, ¿no? Entonces, si está escribiendo un ensayo, el ensayo lo escribe en castellano, entonces pone delante el ordenador en castellano, los 2 abiertos, entonces escribe la frase en castellano, baja la tapa y escribe la frase en catalán. Y al revés, si es una novela, escribe la prefacia en catalán, baja la tapa y escribe, o sea, se va traduciendo frase a frase, que es una forma rarísima de escribir, porque ningún bilingüe haría esto normalmente, porque no se traduce las cosas así, se traduce el conjunto, ¿no? No es frase a frase. Una traducción de un idioma no es frase a frase, es otra cosa, digamos, ¿no? Pero ella lo hace así, le funciona perfectamente y trabaja con 2 ordenadores siempre. Nos queda ya muy poquito tiempo. Ya para terminar, te quería hacer una pregunta, que igual es un poco impertinente. ¿Es este libro una impugnación de las escuelas de escritura? Yo soy profesor de escuela de escritura. Por eso lo pregunto. Y yo se lo digo siempre a los alumnos. En realidad, las escuelas de escritura están creadas para convencer a los escritores, a los alumnos de que se pongan a escribir. Es lo que se les enseña sobre todo. Y las escuelas de escritura yo también creo que sirven para que los profesores detecten a alumnos que tienen calidad y les ayuden a tirar para adelante. Yo creo que es la misión real de las escuelas de escritura. Yo he ayudado a mucha gente a entrar en el mundo editorial porque los he visto ahí en escuelas de escritura perdidos y digo, a este tío hay que ayudarle porque viven en ciudades con el sistema editorial o están desconectados de todo y entonces la misión un poco es esta. Pero en realidad las escuelas de escritura yo creo que tienen como mucho relleno, cuando en realidad yo creo que deberían centrarse más en esto. O sea, es un poco en realidad como coaching, casi de decir, pero ponte a escribir una vez. Yo le pongo los ejercicios a los alumnos y el domingo a las 12 de la noche el programa para la entrega de ejercicios se cierra. El domingo a las 11:59 me llegan los 20 ejercicios. Digo, esto es una panda de vagos. Si no puedes hacer en una semana una página, es que no vas a poder escribir nunca. Y por eso el libro aquí, digamos, intenta explicarte cómo hacerlo para escribir a diario. Que no es tan fácil como decir, me pongo. Yo estoy todo el día diciéndole a mi mujer,
no voy al gimnasio porque estoy bloqueado, y me dicen, tú lo que eres un gilipollas. Claro, pues esto es lo mismo. No escribo porque estoy bloqueado. No, eso es mentira. Eso es que estás vago y ya está. Y aquí te explica cómo se motivan los escritores. Pues si queréis saber cómo se motivan los escritores, si queréis pasarlo muy bien, porque el libro realmente, aparte de ser muy interesante, es muy divertido y está muy bien escrito porque Álvaro escribe muy bien. Yo os recomiendo, casi os exijo, que compréis Aprende a escribir, que os lo leáis en casa y que entre una cosa y otra vayáis a la mesa del fondo a que Álvaro os lo dedique y os lo firme. Y le damos un fuerte aplauso y seguimos porque esto es la Semana Negra y continúa. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.